¿Qué tal? Buenos días. Hoy hablamos del rol del Instituto de Acceso a la Información Pública en la construcción de una cultura de transparencia. Eso hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan en el estudio Mauricio Vázquez, él es comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. También nos acompaña Herminia Funes, ella también es comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y don Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Bienvenidos a República en el contexto de esta semana de búsqueda de la cultura de transparencia aquí en República. Quisiera comenzar con usted, señor Campos. Este instituto realmente está viendo brecha en este país, pero no es fácil, ¿no? Para nada fácil, sin embargo, nosotros, desde el momento que asumimos en el cargo, hace poco más de 2 años y medio, sabíamos del reto que significa en el país romper esa pared o ese muro de muchos funcionarios o muchos servidores públicos que consideran que la información les pertenece a ellos y no a la población. Más allá de promover una cultura de transparencia, que es precisamente el lema que nosotros hemos adoptado desde un inicio y la necesidad que tenemos en el país de educar para la transparencia. Ahora, Herminia, concretamente, ¿qué es lo que han sentido ustedes que han sido las piedras en este camino, tratando de buscar esa transparencia en la función pública? Recuerde usted que caminar hacia un Estado más transparente debe ser algo que nos involucre a todos, ¿verdad? Como sociedad. Obviamente sabemos que no es fácil, sobre todo, dado los años de opacidad que ha habido en el país. Ha habido resistencia, recuerde que es algo nuevo. Entonces nosotros también somos conscientes de que esto involucra todo un proceso que se debe ir desarrollando por etapas. Quizá nosotros queríamos que se hubiese avanzado de forma más rápida, pero al final nosotros decimos lo importante es que se estén dando pasos y que estos sean certeros. Creo yo que el funcionario público, al no estar acostumbrado a mostrarse en vitrina, a rendir cuenta de lo que está haciendo, le ha sido difícil adoptar una nueva cultura. Y creemos nosotros que como instituto por lo menos estamos tratando de hacerle entender al funcionario público y por otro lado a la ciudadanía para que conozca este instrumento y que la haga valer. Señor Vázquez, ella hablaba de cultura ya, la licenciada Funes. Cuando ustedes han tratado con los funcionarios públicos, ¿cómo precisamente se manifiesta esa inercia de esa cultura de no querer rendir cuentas? Bueno, básicamente se manifiesta a través de la resistencia natural que existe cuando tradicionalmente la administración pública había tenido una cultura de opacidad y de repente hay una ley de acceso a la información pública que ayuda a transparentar toda la información que se maneja al interior de las instituciones. Lógicamente debe haber esa resistencia. El funcionario siempre ha estado acostumbrado a esconder la información, a ser reservado con toda la información, porque pensó en su momento que ese era su deber. A raíz del acceso a la información pública, esa ecuación se opone y ya la información pasa a ser de todos los ciudadanos y no solamente de los empleados y funcionarios públicos que la manejan. Ok, quisiera conocer, señor Campos, porque de repente mucho se habla del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero muy pocas personas realmente conocen cómo está integrado internamente y cómo funciona. Quisiera que nos explicara un poco de eso. El Instituto de Acceso a la Información Pública lo integramos 5 comisionados propietarios que somos propuestos por 5 diferentes sectores de sociedad civil. Es quizás la única institución en nuestro país que los titulares provienen de la sociedad civil y son nombrados por el presidente de la República. En nuestro caso nos nombró el anterior presidente de la República, Mauricio Funes, y desde entonces, desde febrero del año 2013, hemos iniciado la gestión del instituto. Actualmente contamos con 34 empleados, servidores públicos del instituto. Básicamente las funciones del instituto son 3.
La primera, y quizás la más conocida de todas, es garantizar el derecho de acceso a la información pública, pero también nosotros velamos por la protección de datos personales y también porque todas las instituciones del Estado tengan una adecuada archivística en sus instituciones. Sabemos que teniendo archivos organizados vamos a tener el acceso a la información pública. Hablemos de esas dos últimas funciones que digamos son las más desconocidas, la de la archivística, por ejemplo. ¿Cómo se aseguran ustedes? Porque es importante que todas las agencias del Estado tengan un buen registro. Claro. El Salvador contaba, pues antes de la Ley de Acceso a la Información Pública, con la Ley General de Archivos, pero que su función más que todo trata de salvaguardar archivos históricos o documentos históricos. No tanto fue pensado en que las instituciones públicas deben resguardar la información porque oportunamente puede ser solicitada por cualquier persona. En ese sentido, venimos trabajando con una unidad especializada de archivística que tiene el instituto para dictar lineamientos a todas las instituciones del Estado para llevar adecuadamente sus archivos, organizarlos y en el evento de destruir alguna información que se elaboren las respectivas actas de expurgo. Y en materia de protección de datos personales, eso tiene que ver con la confidencialidad de la información que nosotros los salvadoreños suministramos a diferentes instituciones del Estado. El instituto es un órgano de control de todas las instituciones públicas. No tenemos el alcance, a diferencia de otros países como México, que sí tiene la potestad de dictar resoluciones vinculantes a empresas privadas que manejan datos de los salvadoreños. Ahora, esto de proteger los datos públicos es algo bastante delicado. Le pregunto porque en ocasiones yo he escuchado personas, empresarios, decir, mire, yo no entrego esa información al Ministerio de Hacienda porque no tengo confianza de quién es el que la va a manejar ahí, no sé si eso se va a filtrar. ¿Cómo podemos garantizarnos de que los salvadoreños y sus informaciones, digamos, financieras o contables o de impuestos realmente no caigan en manos de personas que después lo pueden utilizar en contra de la persona? Bueno, básicamente hay que decir que hay cierta información privada de nosotros los salvadoreños que en razón de un mandato, de una obligación legal, tendríamos que dar a una institución pública. Por ejemplo, desde el nacimiento de una persona uno suministra datos personales. Las autoridades públicas tienen el deber de custodiar adecuadamente estos datos personales. Si viene alguna persona interesada en conocer algún dato personal, la regla, que desde luego tiene sus excepciones, es que la entrega se da únicamente si media el consentimiento del titular, es decir, de la persona que suministró los datos. Ok. Ahora, Herminia, hablemos un poco acerca de la autonomía de este instituto. Si ustedes fueron nombrados por el presidente, yo creo que buena parte de los salvadoreños dirían, bueno, entonces ellos están sujetos al mandato del presidente, sirven al placer del presidente y por lo tanto también, entendería un salvadoreño de a pie, hacen lo que el presidente les diga. Sí, yo creo que es válido, ¿verdad?, que las personas piensen como quieran. Otra cosa es lo que realmente manda la ley. Y la ley nos dice que nosotros somos una institución autónoma, ¿verdad? Y sí dependemos, porque recibimos fondos del Ministerio de Hacienda, pero no recibimos órdenes de nadie, ¿verdad? Entiéndase, ni del Ministro de Hacienda, que es el que nos da el presupuesto con el que el instituto logra cubrir sus necesidades. Creo yo que las instituciones que se manejan con la debida independencia, al final la ciudadanía misma puede ver los resultados y en nuestro caso las resoluciones que como instituto nosotros estamos brindando. Si bien es cierto, a nosotros nos juramenta el presidente de la República, pero nosotros somos propuestos por 5 sectores diferentes de la sociedad civil. No venimos propuestos por partidos políticos. Entonces hay independencia de los comisionados que han sido nombrados, independencia tanto partidaria como, en este caso, de cualquier otra institución. El presidente lo único que hace es, de manera formal, nombrar a los comisionados. Pero sí tenemos total independencia y creo yo que en estos 2 años y medio que llevamos funcionando como institución, el instituto ha demostrado a través de sus resoluciones ser una institución independiente. Ahora, ¿qué 5 sectores son los que los proponen, Herminia? Sí, nos proponen las universidades, ¿verdad? Proponen una terna, también la empresa privada propone otra terna, los sindicatos, el sector de profesionales
y el sector de los periodistas. Y en mi caso fui propuesta por una asociación de periodistas. Entonces se presentan estas ternas y de estas ternas el presidente de la República elige a los 10 comisionados, 5 que son propietarios y 5 suplentes. Y el acto que formalmente se hace en Casa Presidencial es la juramentación nuestra. Interesante. Ahora, cuando hablamos del presupuesto, si este es adjudicado por el Ministerio de Hacienda, ¿quién es el que determina la cantidad de dinero que ustedes pueden tener como presupuesto, señor Vázquez? Bueno, pues básicamente el Ministerio de Hacienda. Cuando nacimos en el 2013, se asignó un presupuesto que se estimó que era el necesario, básico, para que una institución nueva empezara a funcionar. A pesar de que se nos fue adjudicado ahí por el mes de octubre, nos limitó mucho el tiempo para poderlo ejecutar de una manera adecuada y empezamos más o menos a instalar los primeros pasos del instituto. Fue hasta en enero de 2014 que ya empezamos a contar con instalaciones, con empleados, con recursos, con instrumentos para poder funcionar como tal, ¿verdad? Nos tomó un periodo de 6 meses, digamos, más o menos, para que el instituto pudiera empezar a funcionar como debería. Actualmente, ¿cuánto es el presupuesto del instituto? Andamos por los $1.350.000. $1.350.000. ¿Es eso suficiente? Definitivamente no. La ley de acceso a la información pública establece muchas responsabilidades que tienen que ver básicamente con estas 3 áreas que ya vimos, que acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos. Los deberes que nos impone la ley son muchos, de modo que la ley de alguna manera nos rebasa debido a las limitaciones presupuestarias, básicamente financieras, para desarrollar todas las actividades que la ley misma nos establece. Siendo realista para las tareas que ustedes tienen encomendadas por ley, ¿de cuánto debería ser el presupuesto de su organización? Bueno, actualmente para el año 2016 estimamos que sería lo adecuado un presupuesto de $2 millones. $2 millones. Exacto. Ahora, ustedes piden ese presupuesto al Ministerio de Hacienda y él decide si se los da o no se los da, o por ley también debería dárselos si ustedes se lo piden. En este caso, el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Iniciamos con un presupuesto de alrededor de $800.000. Para el presente ejercicio se nos aumentó, como ya decía el comisionado Mauricio Vázquez, a $1.352.000. Y el mismo techo se nos ha asignado para el 2016. Y nosotros, la valoración que se ha hecho en el instituto, y dado el incremento que hemos tenido de casos, lo cual ha demandado personal, las instalaciones han tenido que ampliarse, esto nos lleva a que tengamos un mayor presupuesto. Entonces, ahora la negociación sería con la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa para ver si es posible tener un incremento al mismo techo que se nos ha asignado, porque consideramos que no se logra cubrir todo lo que la ley nos manda. Ahora, hay buenas relaciones con el Ministerio de Hacienda, creo yo que se ha establecido una relación de mucho respeto y ahora mismo vamos a iniciar una relación más directa porque nunca hemos acudido ante la Asamblea Legislativa para discutir las necesidades del instituto y exponer cómo nosotros invertimos el presupuesto y cuáles son las demandas que tenemos. Ahora mismo se han abierto las puertas con la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y esperamos que este acercamiento que vamos a tener pueda avanzar de cara a que el instituto pueda contar con el presupuesto que la misma ley nos obliga con todo lo que nos pone como obligaciones. Ahora, señor Campos, ¿eso quiere decir que usted esperaría una especie de refuerzo extra vía Asamblea Legislativa al presupuesto que ustedes tienen? Es correcto, porque el Ministerio de Hacienda en el mes de agosto, si no mal recuerdo, informó al instituto, como a todas las entidades del Estado, cuál es el techo presupuestario, es decir, la proyección que se estima se debe contar para el presupuesto. Y la estimación que se nos dio a nosotros fue la misma del presupuesto del ejercicio fiscal 2015. Como dijo el comisionado Vázquez, la pretensión del instituto, dadas las facultades múltiples que nos otorga la ley, es subir, si no a 2 millones, pero por lo menos un mínimo de $1.800.000. Ahora, el nivel de ejecución que ustedes tienen de su presupuesto es casi ¿de cuánto? ¿De qué porcentaje? A la fecha, estamos en octubre, hemos ejecutado alrededor del 74% del presupuesto.
y hay compromisos de aquí a diciembre, lo que a usted le dice, podemos tener un cumplimiento según los datos que nos ha manifestado el financiero, de un 94-95% en ejecución presupuestaria. Wow, van a romper récord dentro de las instituciones del Estado ustedes realmente en cumplimiento de presupuesto. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos ya de casos un poco más específicos. Ahora que sacamos de la mesa la discusión de qué es lo que hacen, porque no toda la gente lo sabe, ¿no? Vamos a hablar acerca de probidad en los funcionarios públicos y las últimas noticias que nos hemos estado desayunando y almorzando. Ya volvemos. Bueno, recientemente hemos sabido que ustedes han pedido y de hecho han dado un tiempo específico para que la sección de probidad dé información sobre ciertos funcionarios. Hablemos un poco de eso, señor Báez. Sí, este plazo que se otorgó a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia vino en razón de que la Corte adujo no poder cumplir una resolución del Instituto respecto de publicar el análisis de patrimonio de 3 expresidentes de la República. Así que se citó al encargado de la sección de probidad para que nos explicara de alguna manera cuál es la labor que hace, cuánto tiempo se toma para realizar un estudio, un análisis, digamos, promedio, básicamente para poder establecer un plazo de cumplimiento de esta resolución del Instituto. Y es así que a raíz de la entrevista que fue pública y en la cual hubo cobertura de medios, se estableció un plazo de 2 meses para que él pudiera entregar el análisis patrimonial de los 3 presidentes a la persona que lo había solicitado. Ahora, dentro de esa explicación, ¿qué tan complejo es analizar? Porque tengo entendido que se había hecho un informe, o no sé si decir un análisis preliminar del patrimonio de los expresidentes Flores, Funes y Saca, tengo entendido. ¿Qué tan complejo es eso? ¿Les convenció realmente la explicación? Yo creo que es importante recordar también que a la sección de probidad se le quitaron facultades durante el periodo del expresidente Francisco Flores. En todo ese periodo, se puede decir, no se ejercía una actividad preponderante por parte de la unidad de esta sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, a partir del 2014, ¿verdad?, se le vuelven a dotar de estas facultades y la explicación que él daba, y creo yo que muchos de los que conocen cuánto es el personal con el que cuenta la sección, que es un personal limitado, cuenta con una ley obsoleta. Entonces siento yo que no tiene las suficientes garras la sección como tal para que ésta pueda hacer su trabajo como debería. Lo que no quita que sí debería estarse haciendo los exámenes, ¿verdad?, a lo que se presenta al inicio de las funciones, ¿verdad? Y cuando se da por parte de un funcionario el cese de funciones, ese examen que se debe hacer a los exámenes que se presentan no se ha estado haciendo. Y entonces él explicaba de forma muy clara, y creo yo que le quedó claro a los medios de comunicación que estuvieron ahí presentes, y creo yo que hay una deuda, ¿verdad? Porque uno dice, hubo en algún momento cruce de información de los funcionarios que en algún momento que presentan su declaración y dice, bueno, ¿cómo constato yo si efectivamente lo que usted me está diciendo es real? Y al finalizar, ¿cómo constato yo si hubo enriquecimiento ilícito? Entonces, ese término, ¿verdad?, eso que está al medio, es lo que estaría faltando. Y creo yo que también es de potenciar esta sección de probidad para que realmente haga las funciones en la dimensión que se demanda. En el caso de los 3 expresidentes, señor Campos, entonces sí se irá a cumplir esa fecha límite del 21 de diciembre, tengo entendido, ¿no? Es el plazo máximo que se les otorgó, pero quizás conviene para toda la audiencia que nos mira comenzar desde donde el instituto ha empujado esto de la probidad. Veamos. La Constitución de la República establece en el artículo 240 que las declaraciones de patrimonio de los funcionarios tienen carácter reservado. Lo mismo dice la ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, que esta información tiene carácter reservado. En el mes de julio se nos presentó un caso de un particular que quería conocer la declaración de patrimonio presentada por un magistrado de la Sala de lo Constitucional.
Y el instituto, al resolver el caso y hacer una ponderación de los intereses o bienes jurídicos en juego, ha privilegiado el derecho que tenemos todos los salvadoreños y salvadoreñas al acceso a la información pública. Y fue así donde, en primer lugar, le ordenamos a la Corte Suprema de Justicia, de quien depende la sección de probidad, que comenzara a entregar, o en el caso específico, que entregara una versión pública. Versión pública significa que se tachen aquellos datos personalísimos, tales como el domicilio, el nombre del cónyuge, de los hijos, pero que entregase una versión pública, en el caso muy particular del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. A partir de ese precedente, y que la Corte Suprema de Justicia, a Dios gracias, no impugnó, es decir, que validó la decisión del instituto, según lo que manifestó el propio jefe de la sección de probidad, se han presentado 7,000 requerimientos de declaraciones juradas de patrimonio de funcionarios y exfuncionarios. Ese fue el primer paso, hacer que una declaración de patrimonio sea pública por una orden del instituto que acató la Corte en pleno. Y el segundo paso que se ha dado, que es justamente lo que estábamos comentando, es que además se ha pedido el examen, dictamen o análisis que la sección de probidad debe hacer a esas declaraciones juradas. Comprobar que la declaración de inicio y la declaración de cese pues sean coherentes, ¿eh? Que no haya un escandaloso aumento de patrimonio, o por lo menos que este esté debidamente justificado. Y fue así como se nos llegó al instituto esta solicitud de conocer los exámenes, en el caso muy concreto de 3 expresidentes de la República, que igualmente se pueden pedir de cualquier otro funcionario, no necesariamente de los 3 exmandatarios. Y lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en un inicio es que esta información era reservada, aduciendo que la misma declaración de patrimonio era reservada. El examen es reservado porque la declaración jurada de patrimonio es reservada. Ese fue el primer argumento que dio la Corte Suprema de Justicia. Y nosotros le dijimos, mire Corte, usted ya está entregando versiones públicas, así que no venga a aducir o a alegar de que no va a dar los exámenes sobre pretexto de que la declaración es reservada. Ordenamos que se entregase los exámenes a los peticionarios y vino la Corte Suprema de Justicia y presentó un recurso de revocatoria ante el instituto. Y ahora lo que dijo la Corte Suprema de Justicia es que el examen únicamente serviría para averiguar un presunto enriquecimiento ilícito y que por esa razón no podía entregarlo. O sea, la Corte Suprema a lo largo de todo el proceso manifestó una clara negativa en entregar el examen de probidad. El instituto resolvió esa revocatoria y dijo, mire, Corte Suprema, sus argumentos no son válidos, esta información es pública. Y fue así como llegamos a una audiencia especial de cumplimiento en que la Corte Suprema de Justicia ahora dijo, mire, sabe, lo que yo tengo en realidad es un examen preliminar. Y como todavía no he llegado a un examen final, no le puedo dar el examen final porque precisamente está en una etapa de análisis o deliberación. Si eso la Corte lo hubiera dicho desde un inicio hubiéramos resuelto el caso más tranquilamente. Lo cierto es que desde el momento que el instituto ordena que una información es pública y además la entrega al particular que la ha solicitado, desde ese momento podemos decir que esa información en realidad ya le pertenece a la población, ya le pertenece a la ciudadanía. Y la Corte Suprema, en esa audiencia que llegó el jefe de sección de probidad, dijo que aproximadamente se tardaría entre 2 a 3 meses realizar ese examen a las declaraciones de patrimonio de los exmandatarios, que fue más o menos el plazo que habría tardado para realizar el análisis a las declaraciones juradas de patrimonio del diputado Reinaldo López Cardosa. Entonces, con base a estos parámetros que desconocíamos en el instituto, preguntamos a los solicitantes si ellos aceptaban la propuesta presentada por la Corte Suprema de Justicia de que en 2 meses se le entregase la información, y fue así como llegamos a los 2 meses que se cumplen el 21 de diciembre. Entonces, básicamente para el 21 de diciembre se podría decir que los salvadoreños podrían tener acceso a esa información, ese examen del patrimonio de esos 3 expresidentes. Básicamente, eso es lo que entiendo, ¿no? Exactamente. Okay. Ahora, una pregunta.
¿Qué es lo que le da la facultad o la capacidad al Instituto de Acceso a la Información Pública de poder ordenarle a un poder del Estado de que tiene que hacer esto? Bien, básicamente la ley, ¿verdad? La ley es muy clara al decir que el instituto es la máxima autoridad en materia de acceso a la información pública, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, puede ordenar la entrega de información, puede desclasificar la información que un ente público ha clasificado como reservado o confidencial, si a juicio del instituto se cumplen todos los parámetros que la ley exige para que esta información sea pública. Básicamente están bajo la jurisdicción del instituto en materia de acceso a la información pública los tres poderes del Estado, las alcaldías, gobiernos municipales, autónomas, descentralizadas y cualquier institución que maneje fondos públicos. Ahora, es decir, que son una especie de tribunal, pero no jurisdiccional, sino que simplemente pueden ordenar a alguien más de las agencias del Estado a cumplir con algo que ustedes les piden siempre y cuando esté dentro del marco de la ley. Efectivamente. Interesante. Ahora, quizá con esto nos vamos a ir a la pausa, porque luego quiero hablarles o preguntarles un poco acerca de quiénes son las personas que de repente están pidiendo que se divulgue información pública. Ya volvemos. Bueno, Herminia, quizás antes de hablar acerca de si son ustedes una especie de organismo jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, como hablábamos en la pausa, quisiera preguntarle lo siguiente, y es, ustedes investigan, no es que investigan, sino que piden que se revele la información, ¿lo hacen de oficio o única y exclusivamente a petición de ciudadanos? El ciudadano acude al instituto cuando en una institución pública no se le ha brindado la información o ésta ha sido incompleta o no se le ha entregado en la forma en la que el ciudadano la había solicitado. Entonces, es ahí donde el instituto conoce, como decía en un inicio el comisionado Campos, de apelaciones, de falta de respuestas, pero también el instituto puede actuar de oficio, ¿verdad? Es una potestad que la misma ley nos brinda. Ahora, ¿en este momento han actuado alguna vez de oficio ustedes, señor Campos? Hemos actuado de oficio, pero conviene destacar que la facultad que tiene el instituto de iniciar de oficio algún procedimiento son aquellos procedimientos administrativos sancionatorios, es decir, aquellos en los que hay indicios suficientes que hacen revelar que hay una infracción a la ley, y el instituto puede imponer multas que van, la más alta, a 40 salarios mínimos mensuales en el sector comercio e industria. Estamos hablando de aproximadamente $10,000. Hemos impuesto ya multas, y estas multas, por cierto, en su mayoría han sido impugnadas por los funcionarios ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. ¿Quién ha sido el más multado hasta este momento? Bueno, hay una alcaldía municipal, no recuerdo el nombre. Chinameca. San Francisco Chinameca. Es una alcaldía municipal que ha sido infraccionada. Tenemos también como infractores a la ley al exministro de Economía, y hay un procedimiento sancionatorio también en la Sala de lo Contencioso contra el rector de la Universidad de El Salvador, que son de los primeros casos. Este último el instituto lo inició de oficio, por cierto. Pero todos estos casos, por ejemplo, están por el momento paralizados o no paralizados, tal vez es la palabra, sino están siendo estudiados o litigados en la Sala de lo Contencioso. Están paralizados, para que la gente nos entienda la expresión, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, que al admitir las demandas presentadas por estos funcionarios o exfuncionarios, suspendió los efectos de la sentencia del instituto. Es decir, que nosotros no podemos cumplir o ejecutar esa multa debido a que hay una resolución de la Sala de lo Contencioso. Y por supuesto la Sala se tomó su tiempo para resolver. Un tiempo que para el caso de los asesores de la Asamblea Legislativa le llevó 2 años. 2 años. Ahora, ya que mencionó la Asamblea Legislativa, dentro de esta, ¿qué tanto acceso a la información pública han permitido los diputados hasta el momento? Pues ha habido un cambio muy positivo a partir de la nueva gestión de la presidenta de la Asamblea Legislativa. El caso más conocido ha sido el de la lista de asesores actuales de esta legislatura, que quizás fue de las primeras providencias que tomó la nueva Asamblea al tomar posesión. Y luego hemos tenido algunos casos, concretamente contra la Asamblea Legislativa, ciudadanos que piden información sobre los procesos
de elección de funcionarios llamados de segundo grado. Por ejemplo, se pidió por un particular todo el procedimiento que tuvo la comisión o la subcomisión de la Asamblea Legislativa y luego el Pleno para elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. El instituto le ordenó que se entregase esa información, la Asamblea cumplió en brindar esta información pública y recientemente también tuvimos otro caso en que se pidió por parte de un periodista la función específica que realiza un asesor de la fracción del PCN y la Asamblea entregó la información. O sea que va desde cosas muy pequeñas, muy grandes. Ahora, recuerdo que hubo una serie de dimes y diretes durante la administración anterior. El expresidente Reyes aparentemente no era muy fan de dar acceso a la información. No sé si muy fan de dar información, pero ciertamente tuvimos este caso relacionado con los asesores de la Asamblea Legislativa. Ok. Ahora, Herminia, estábamos hablando hace unos minutos entonces de que ustedes son una especie de organismo cuasi jurisdiccional, para que la gente nos entienda y que entienda por qué ustedes tienen fortaleza a la hora de decir, señor, usted tiene que revelar esa información. Bueno, en este caso le pediría aquí a mis colegas abogados, ¿verdad?, que me refuercen. Justamente esta pregunta me la hacían en una actividad que tuve en el Ministerio de la Defensa y me decía una de las personas que recibía la capacitación, mire, ustedes o funcionan como un organismo jurisdiccional o yo he escuchado que son cuasi jurisdiccional y me decía él, cuasi quiere decir que o son o no son. Entonces creo yo que el comisionado Vázquez puede. Comisionado Vázquez. Lo que quiere decir es que tenemos algunas facultades, de las mismas facultades que tienen los jueces, de emitir resoluciones y que éstas sean acatadas por las distintas instituciones, pero que al final también tenemos una parte administrativa que es la que nos faculta a imponer multas. Entonces funcionamos de alguna manera, de esa manera dual, de ambas cuasi jurisdiccional. Bueno, retomando el tema ahora de probidad, porque está muy ligado a lo de ustedes, porque básicamente si no tenemos una ley, digamos, efectiva para determinar si alguien se ha enriquecido lícita o ilícitamente, tampoco tendría como mucha lógica la función de ustedes, porque podrían de repente revelar información que no revela nada. La pregunta es, ya hay propuestas de ley de probidad, ¿tienen ustedes alguna opinión al respecto de estas? Sí, en realidad cualquier propuesta de ley de probidad que sea mejor a la que ya actualmente existe, que es obsoleta, data de 1959 y que básicamente ha sido rebasada por el tiempo. El Salvador necesita una ley de probidad y aparentemente los proyectos de ley que han llegado a la Asamblea son bastante buenos, ya que establecen plazos, establecen condiciones, establecen normas básicas por las cuales se controla la actividad del funcionario público respecto de evitar el enriquecimiento ilícito de su función. Señor Campos. A ver, actualmente está en discusión, entiendo, 2 proyectos de ley de probidad. Como dijo el comisionado Vázquez, cualquier proyecto que se presente hoy en día seguramente es mejor al del que tenemos actualmente. No hemos sido llamados para dar nuestra opinión. Muy gustosamente nosotros nos ofrecemos para dar humildemente nuestras opiniones. Por cierto, en un proyecto o anteproyecto de ley presentado por el grupo gestor, todavía se decía que la declaración de patrimonio era reservada. Nosotros prácticamente nos adelantamos en el tiempo y dijimos, con este precedente del magistrado Rodolfo González, que el contenido de las declaraciones juradas de patrimonio son públicas. ¿Qué quiero decir con esto? De que igual en este momento no había quizás una situación bastante clara de qué hacer con probidad y creo, y lo digo con humildad, ¿verdad? Creo que las resoluciones del instituto han empujado a que hoy en día la opinión pública debata el tema de probidad. Seguramente, si el instituto no hubiese dicho que el contenido de las declaraciones de patrimonio fueran públicas, no estuviéramos aquí sentados en esta mesa o debatiendo, porque todavía sería algo académico, una reserva que todavía estaría en la Constitución. Y vemos también la importancia que la ciudadanía tiene al momento de ejercer su control o auditoría pública o escrutinio público a los funcionarios. Creo que desde que se ordenó que se divulgara el contenido de las declaraciones de patrimonio,
los periódicos han hecho, y los medios de comunicación en general, bastante alusión al tema. Cosa, reitero, que de haber dicho el instituto que esta información aún era reservada, no estuviésemos en este momento hablando de este tema. Ahora, ha habido algunos, no sé si decir escollos en el camino. Precisamente el día de ayer hablábamos con unos colegas del periódico digital El Faro y ellos hablaban acerca de cómo cierta información había sido clasificada como confidencial por Casa Presidencial. Ellos reportaban acerca del caso, por ejemplo, de esta compañía publicitaria llamada Polistepay, que los viajes del expresidente Funes y no recuerdo qué otro tipo de información. La pregunta es, dentro de Casa Presidencial, en estos dos casos específicos, ¿existe razón de ser para que esta información no sea pública, Herminia? Fíjese que yo creo que para poder plantear este tema sería bueno discutirlo a la luz del caso 122A 2014 que ha llevado el instituto y que tiene que ver con los viajes del señor fiscal. En este caso se estaba pidiendo básicamente lo mismo, ¿verdad? En el caso de viajes. Pero el instituto resuelve sobre la base de pruebas. Y en este caso, la Fiscalía, durante el proceso prácticamente atacó las partes del proceso mismo y no el fondo. Y entonces el instituto ordena sobre la base de lo que teníamos que se entregue. ¿Qué pasó en el caso que se conocía de Casa Presidencial respecto a los viajes? El ente obligado, en este caso Casa Presidencial, presentó prueba, ¿verdad?, a través de la cual, y una prueba que también se le transmitió a la parte, en este caso al peticionario, y no hubo revocatoria por parte de este. Entonces el instituto tenía pruebas para al final fallar, y nosotros somos conscientes que habrá resoluciones del instituto que gustarán a unos sectores y a otros no. Y en este caso, yo igual le decía a los colegas del Faro que se habían leído la resolución en su totalidad, porque el instituto fue una resolución a la que apeló tanto el ente obligado, porque no estuvo de acuerdo con nuestra resolución, como el apelante. Entonces, nosotros al final, el instituto no puede ir más allá de resolver sobre la base de las pruebas que nos han presentado. Entonces hubo una demostración de que la información era reservada, pero con esto el instituto también dice, bueno, al final es una información pública pero reservada, que quiere decir que por un periodo establecido esta información no se va a conocer, pero no hemos dicho esto es confidencial, o sea que nunca se va a conocer. Creo yo que es bueno como tener esa claridad, ¿verdad? Y que tanto el peticionario como el ente obligado en el momento de discutir el caso aporte pruebas, porque así se resuelven las cosas. No ha habido arbitrariedad, ¿verdad?, por parte del instituto en este caso. Y nosotros sabemos que de los casi 632 casos que hemos tenido, ¿en qué porcentaje nosotros hemos resuelto dándole el visto bueno a lo que ha fallado el oficial de información del ente obligado? Ha sido en la minoría de los casos. En la mayoría el instituto ha dicho, a Casa Presidencial misma se le ha dicho, entregue información. En este caso que estamos discutiendo ahora, de las 4 peticiones que se hacían, en 2 se le ordenó a Casa Presidencial que entregara. Si no me equivoco, fueron las auditorías que estaban solicitando de determinados periodos, se le ordenó que las entregara, estas se entregaron por parte de Casa Presidencial, a pesar de que había apelado en un primer momento gastos de publicidad, ¿verdad? Se le ordenó para efectos de Contraloría Ciudadana, bueno, ¿cuánto está gastando el Estado en publicidad? Esto, ¿verdad?, pudiera servir. Entonces se ordenó que se entregaran montos globales de publicidad. Entonces consideramos que este ha sido uno de los casos como que más se ha discutido, pero el instituto ha ordenado en muchos casos que se entregue la información cuando hemos considerado de que no se han presentado los elementos suficientes como para que se demuestre que esta información efectivamente es reservada y que debe mantener ese carácter. Ahora, asumiendo que una institución como Casa Presidencial entrega la información, ¿hay alguna manera, no es rol de ustedes verificar si esa información es legítima o ilegítima? Eso sí, está fuera del alcance del instituto. Ahora mismo nosotros contamos con una unidad de fiscalización y el instituto parte
de que las instituciones van a ser responsables, porque si no, entiendo yo, habrá entidades como las fiscalías que sabrán qué procede cuando un funcionario está entregando información que no es veraz, ¿verdad? Y la ley habla que se tiene que entregar información en el tiempo oportuno, que debe ser veraz, no debe haber alteración de información. Entonces nosotros partimos del supuesto en que las instituciones están cumpliendo con lo que establece la ley misma, en este caso la ley de acceso, y las otras leyes que le apliquen. Ahora, comisionado Vázquez, las resoluciones que ustedes, digamos, van tomando, ¿van conformando de alguna manera un precedente jurídico? Y si esto es así, eso va sentando, digamos, criterios. Si esto es así, ¿qué criterios son los que se tienen actualmente para determinar si una información de Casa Presidencial, por ejemplo, es confidencial y cuál es reservada, pero que eventualmente puede ser publicada? Bien, esos criterios básicamente los tomamos de la ley. La ley establece de qué manera las instituciones tienen que reservar la información, desde contar con un índice de información reservada, que es la lista de documentos que a juicio de ellos no debe darse a conocer por ser reservada, y también tienen que probarse estos criterios, por ejemplo, de legalidad, de temporalidad y de razonabilidad. Es decir, debe justificar perfectamente por qué y claramente a un ciudadano por qué no puedo dar la información, yo como institución pública. El instituto lo que hace nada más es aplicar la ley y verificar que específicamente se cumplen esos requisitos para que la información sea reservada, y si procede, es anuente a la reserva, y si no, se declara pública. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero comisionado Campos, quisiera darle una última palabra para una última reflexión. Bien, creo que todas las instituciones del Estado debemos predicar con el ejemplo y empujarnos unas con otras. Todo lo que ha acontecido, por ejemplo, con la sección de probidad en estas últimas semanas, verdaderamente nosotros lo vemos como un paso importante para la democracia en nuestro país. El instituto le dio un empujoncito a la Corte Suprema de Justicia para que la sección de probidad, que también está sujeta al escrutinio público, también realice su labor más allá de lo que en el pasado no pudo hacer. Creo que en ese sentido se están haciendo esfuerzos importantes, y el llamado que hago a la ciudadanía es a empoderarse del uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, porque es la ciudadanía la que va a hacer mover a los funcionarios. Ok. Comisionados, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Muchas gracias, Carlos. A ustedes, amigos, los espero este próximo lunes. Que tengan buen fin de semana. Se quedan con la edición matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.